Dios los bendiga a todos. Buenas tardes. Y no sé por qué ya tengo hambre. Huele a comida. Y espero que no nos distraigamos los demás, como yo. Ok. ¿Qué carta estábamos estudiando desde hace 3 domingos? Tito. Ok. Bueno, haciendo un resumen rápidamente. Tito es una iglesia que se caracterizaba por gente diferente, problemas diferentes. Y era una isla, dice, nos compartía nuestro hermano Paco, una isla de mentirosos, malas bestias y glotones. Sobre todo glotones, esa palabra como que me quedó así muy grabada. Mentirosos, malas bestias y glotones. Recordemos que esta isla de Creta había sido fundada por piratas, la isla de Creta. Gente vulgar, quizás ladrona, asesina. Era gente, digamos, de lo peor de la sociedad, la que había sido fundado este pueblo, Creta. Y por eso es que ahí existían ese tipo de personas, que no creo que existan aquí, ¿verdad? Ok. Bueno, esta carta encierra 3 temas bien específicos. En el capítulo 1 vimos que la iglesia debe tener organización. En el capítulo 2 nos compartió nuestro hermano Roberto que la iglesia debe tener una sana doctrina. Y en este capítulo 3 nos habla de que la iglesia debe tener buenas obras. En el capítulo 1 vimos que la iglesia es una organización y que debe ser ordenada. ¿Cuál era el propósito por el cual Pablo mandó a Tito? Era corregir cosas negativas, establecer ancianos, gente con madurez. Nos describe también cómo debe de ser el perfil de un pastor. Marido de una sola mujer, irreprensible, con hijos creyentes, un buen administrador de Dios, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, o sea, peleonero, paciente, no codicioso de ganancias deshonestas, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, o sea, que tenga dominio propio, que pueda exhortar con sana enseñanza. Esas son las características que debe tener un pastor en la organización de la iglesia. Porque si no, ¿cómo puede corregir las cosas negativas que hay dentro de la misma? En el capítulo 2 vimos que debemos de tener una sana doctrina. Y casi siempre que un hermano nos comparte en este púlpito, nos habla de eso, acerca de la sana doctrina. No de cosas inventadas, no de otras corrientes que no están siquiera bien fundamentadas en las Escrituras. Y nos compartía nuestro hermano Roberto unos versículos claves. No sé si los apuntaron, pero yo sí, porque me iba a ayudar a mi estudio. Versículo 11 nos dice que la salvación es para todos los hombres. No está excluyendo a nadie Dios. No porque tú tengas un pecado más grande, no, Él no te puede salvar. O tú porque seas más bueno, aparentemente bajo los dogmas del hombre, quiere decir que tú te merezcas más la salvación que aquel que no lo es. Dice que la salvación es para todos los hombres. En el versículo 15, que es otro versículo clave que nos dijo nuestro hermano Roberto, dice, exhortación, nos habla de la exhortación,
de reprensión con autoridad, nadie te menosprecie, hablar conforme a la sana doctrina. Si recuerdan, Tito era muy joven, y por eso es que le decía esto Pablo. Dice, esto habla y exhorta y reprende con autoridad. Nadie te menosprecie. Ahora, el tema de este capítulo habíamos dicho que es hacer buenas obras. Ok. Decir que nuestra iglesia debe ser ordenada, porque lo debe de ser una iglesia con sana doctrina, pero para que nuestra iglesia sea una iglesia completa y que cubra todos los aspectos de la obra de Dios o la obra que Dios quiere para esta iglesia, también debe de hacer buenas obras. No solamente concretarse en que sí, ya tenemos un organigrama, cómo debemos de comportarnos los líderes, cómo debemos de ser, qué tenemos que estudiar, cómo estudiarla. Pero todo eso, ¿para qué nos sirve? Para hacer buenas obras. Y bueno, si ustedes no estuvieron hace unos años, creo que fue cuando estudiamos Tito, los miércoles, ¿verdad? Los miércoles. Bueno, y creo que fue en la reunión de oración, no recuerdo bien, pero habíamos subrayado en nuestras Biblias, los que estábamos en aquel entonces, subrayamos todas las palabras que se referían a buenas obras. Y esta palabra de buenas obras en este libro aparece 7 veces. En el capítulo 1, versículo 16, dice así: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. En el capítulo 2, en el versículo 7 dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. En el versículo 14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Este capítulo tiene 2 veces la palabra buenas obras. El capítulo 1 tiene una sola vez. Pero entonces, en el capítulo 3, tiene más veces. En el versículo 1 está una. En el versículo 5 hay otra. En el versículo 8 está la tercera. Y en el versículo 14 está la cuarta. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que este capítulo le está dando más énfasis a lo de buenas obras. Y de eso se trata este capítulo. Vamos a leer el capítulo 3 y dice así: justificados por gracia es el título que tengo yo en mi Biblia. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Versículo 3: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios
Procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Y sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Instrucciones personales. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, gracias por este tiempo, Señor, en el cual tú nos has escogido para compartir, Señor, tu enseñanza, para compartir tu palabra, Señor. Esa palabra que es agua viva, que transforma. Gracias, Padre, porque aún siendo nada nos tomas y nos usas. Nos haces tus instrumentos, Padre, y también, aún siendo nada, Señor, nos tomaste. Y por eso venimos a celebrar domingo con domingo, Señor, lo que hiciste por nosotros en esa cruz. Y gracias por eso, Padre. Y ahora te pido, Señor, que a todos nos des un corazón dócil, un corazón blando, oídos grandes, Señor, y un corazón retenedor. Que nuestra mente esté dispuesta. Quita todo, Señor, sueño, toda preocupación, todo malestar quizás físico, Padre Santo, todo aquello que pueda distraernos, Señor, de este tiempo, Señor, en el cual vamos a meditar. Gracias porque tú me has enseñado primeramente a mí, a través de estos versículos, Señor, qué es lo que tengo que hacer para darte gloria y para darte honra. Señor, que tu Espíritu Santo hable a través de mi boca, Señor, y lo que no venga de ti, Señor, que sea desechado. Porque te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ok. Versículo 1. Ciertamente estos capítulos son muy cortitos. Y dice así: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y me llama la atención cuando dice recuérdales, porque normalmente no se nos olvidan las cosas, ¿o sí? Se recuérdales que se sujeten a los gobernantes, así como cada 8 días tenemos que recordar lo que hizo Jesús por nosotros, porque se nos olvida. Por lo mismo Pablo decía nuevamente, recuérdales. Dice, Pablo nos dice que los miembros de la iglesia tienen que ser personas que respeten las leyes. Uy. ¿Todos respetamos la ley aquí? ¿Cuántos de aquí no nos han infraccionado porque hemos dejado nuestro vehículo mal estacionado? En un lugar prohibido, ¿verdad? O nos hemos pasado en alto. ¿Quién lo ha hecho? Nadie, ¿verdad? Yo sí lo he hecho. Alguna vez me pasó. Pero el disco estaba como a 50 metros. Pero de cualquier modo era la acera en donde decía que no estacionarse. Y tuve que pagar por eso. Me quitaron la placa, me pusieron una infracción, perdí tiempo. Pero dice que los miembros de la iglesia tenemos que obedecer las leyes.
¿Estamos siendo obedientes con eso? Tenemos que ser personas que respeten las leyes. ¿Quién tiene automóvil y conoce de la famosa verificación? Yo estaba un poco molesto con las nuevas especificaciones de verificación, ¿no? Porque me ha costado tanto verificar mi carro. Y a veces podría ser tentado a caer en eso del brinco. Las leyes debemos de obedecerlas porque están establecidas por un gobierno que Dios estableció. El famoso brinco. Y eso es muy vergonzoso, ¿verdad? Sí circulamos diario, pero ¿cómo lo hicimos? Por lo tanto, estamos desobedeciendo las leyes que la ciudad puso, ¿verdad? Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Si yo no obedezco a estas cosas, si yo no hago los trámites como debo de hacer estas cosas, no estoy siendo obediente. Hacer buenas obras. Eso no es hacer buenas obras. Es necesario que como creyentes debamos estar sujetos a las autoridades y nosotros como creyentes debemos de tener la convicción de que debemos de obedecer las leyes del país donde vivimos, obedecer y respetar a nuestros gobernantes. ¿Quién tiene Facebook? Nadie, todos leen su Biblia todo el tiempo. Yo tengo Facebook. Y yo sé quién tiene Facebook porque todos le ponen me gusta a lo que pongo. Entonces no se pueden esconder. Cuando me llegan notificaciones de ciertos, a veces de hermanos o de amigos, no me gusta cuando ponen memes de Peña Nieto. ¿Se han visto esos memes de Peña Nieto? Y no soy priista, claro, ni perredista. Pero dice que debemos obedecer y respetar a nuestros gobernantes. Creo que Peña Nieto no ha hecho bien las cosas, pero en lugar de hacerle memes, tengo que orar por él. Obedecer a nuestros gobernantes y autoridades. Pero hay un punto aquí en el que está la obediencia a ellas. Mientras no entren en conflicto con lo que nosotros creemos y no contradigan lo que debemos hacer en relación a Dios, hasta ahí es donde debemos de obedecerlas. Si me dicen que niegue mi fe, no, eso sí, primero es mi Señor. Pero lo que conlleva a las leyes que son morales, cívicas y todo eso, debemos de respetarlas. ¿Por qué debemos respetarlas? Aún así, debemos de estar sujetos, ¿verdad?, a nuestras gobernantes y autoridades. Como iglesia debemos de enseñar esto. Y muchos de los que nos paramos aquí enfrente se los recordamos. Lo ha hecho Natán cuando hemos estudiado Romanos, lo ha hecho mi hermano Paco, lo ha hecho Roberto. Debemos de enseñar estas cosas, que debemos estar sujetos a nuestros gobernantes y autoridades, y como iglesia así debemos de ser obedientes con nuestras autoridades. Y no es que debamos obedecer a la persona, no es en sí la persona, no es un hombre, porque dicen, hablando derivo de textos fuera de contexto, dicen, no, es que tengo que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. No es que obedezcamos a un hombre, sino al cargo que está representando. Es el cargo con el cual está siendo investido. Sabemos que algunos policías no actúan de una manera correcta. ¿Es cierto, Humberto?
pero él no anda infraccionando, no se preocupen. Algunos policías no actúan de manera correcta, eso lo sabemos. La famosa mordida, no sé, muchas cosas. A veces son un tanto ofensivos también, tienen abusos de autoridad. ¿A quién le ha tocado un policía así? ¿A nadie? Entonces yo me quejo mucho, porque a mí sí me ha tocado. No han actuado de manera correcta nuestras autoridades en los últimos tiempos. Y eso ha sido durante mucho tiempo también, pero ahora como que se ha acentuado más, hay más corrupción. Pero aún así, debemos respetar lo que ellos representan. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que todos los policías de la Ciudad de México, todos son iguales? ¿Todos son corruptos? Si fuera así, Humberto, salte de ahí. No porque un policía sea corrupto, haga mal su función, quiere decir que todos sean así. Sin embargo, sabemos que sí los hay. Pero si no tuviéramos estas instancias de leyes, sería un total caos en nuestra ciudad o nuestro país. También aquí hay una cuestión, y esa parte me gusta mucho. A ver, hagámonos esta pregunta, o algunos se la han hecho. ¿Un creyente debe o no entrar en la política? ¿Qué piensan ustedes? ¿Un creyente debe o no entrar en la política? Bueno, el punto de vista personal es que un creyente individualmente sí debería estar en la política. Si no, sacaríamos a algunos que conocemos de ahí. Un creyente individualmente sí debería estar en la política. Pero la iglesia como tal, como una organización, no debería estar en la política. No sé si se entienda. ¿Sí? Es como si queremos hacer un partido con toda la iglesia y inmiscuirnos. No. Individualmente sí deberíamos. ¿Y por qué digo deberíamos de estar en la política? Bueno, cuando ha habido verdaderos movimientos, movimientos del Espíritu Santo, Dios usa a esas personas en estos ámbitos políticos, ¿verdad? Porque de ahí pueden salir personas que ocupen cargos en puestos altos, en los gobiernos, y que pueden ser usados por Dios. Tenemos un caso, bueno, hay muchos casos, pero ¿quién conoce a John Wesley? ¿No han oído hablar de él? ¿Sí? Él era metodista, un hermano de Inglaterra. Él se dedicó a predicar el evangelio y nunca trató de reformar al rey de Inglaterra. Lo único que hacía, él era político, pero él se dedicaba a predicar el evangelio. No quería cambiar el gobierno, y menos al rey. Solo predicaba la palabra de Dios y las personas se convertían bajo la predicación que él les exponía. De ahí salían hombres que podían ocupar altos cargos del gobierno. Él tuvo un movimiento, gracias a esto, un movimiento muy, muy favorable, laboral, para Inglaterra, para los obreros de esa época. Y también con este movimiento comenzó el que los menores de edad ya no tuvieran que trabajar. John Wesley. Otro político, digamos, otro hermano, a lo mejor este sí lo han escuchado entonces, William Wilberforce. ¿Tampoco lo conocen? Bueno, pues no los oigo. Ok, bueno, este hermano ayudó a abolir la esclavitud y ocupaba un puesto político. Y Dios fue como lo usó ahí. Si no hubiera sido a través de él, yo no digo que Dios no haga las cosas, pero él usó como instrumento en ese lugar. Por eso creo que sí, como cristianos sí deberíamos de estar en la política, pero a la manera en que lo hicieron nuestros hermanos.
no haciendo mítines con el peje. No cerrando carreteras con los maestros. Es necesario tener personas creyentes dentro de cosas como esta. Pero la iglesia debe mantenerse fuera de esto, ¿verdad? Y nunca involucrarse como una organización. Individualmente sí. Cuando el apóstol Pablo nos dice al principio del capítulo, recuérdales, indica que esto tiene que dirigirse a las personas nada más, no como iglesia. También el estar en la política no es estar de revoltoso, como les decía, ¿verdad? A favor de algún partido. Porque a veces dentro de los cristianos hay como que también esas luchas de, es que yo soy del PRD y si hubieras votado por el PG, no nos darían frijol con gorgojo. No entremos en esas discusiones. Si vamos a estar en la política, debemos de ser usados como Dios quiere que lo hagamos, predicar el evangelio solamente, para alcanzar esos hombres que son corruptos, de los que tanto nos quejamos. ¿Cómo van a escuchar el evangelio si no hay quien vaya a ellos? También nos dice Pablo que debemos de estar dispuestos a toda buena obra al final del versículo. Pablo le dice a la iglesia en este capítulo que las personas que la forman tienen que estar dispuestas y deseosos a realizar buenas obras. Y esto lo vamos a seguir viendo a continuación. Versículo 2. Dice, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. La iglesia no solo tiene que estar lista, sino también tiene que haber una preparación y un enorme deseo de hacer estas buenas obras. Primera parte dice que a nadie difamen. Que a nadie difamen. Híjole. ¿Quién sabe qué es difamar? ¿O no está en nuestro léxico? O sea, no sean chismosos. También se nos presenta el lado negativo. No debemos de hablar mal de ninguna persona. Señor, tú sabes que yo no hago eso. Nunca lo he hecho. Y como dice aquí, vemos que no debemos repetir los chismes. Quizás pensamos que uno podría repetir lo que escuchamos hoy, ¿verdad? Pero uno lo puede hacer, o sea, hablando de la predicación. Uno puede decir, no, pues ya prediqué y no creo que alguien lo vaya y lo diga por allá. Lo van a hacer, porque ya lo escuchamos. Lo mismo pasa con los chismes. Alguien te dice algo y no te lo quedas. ¿Qué haces? Pues vas y contagias. Y eso precisamente es de lo que está hablando aquí Pablo. ¿Tienes pruebas de lo que estás diciendo de alguien? Si no tienes pruebas, hay que callarnos. También hay personas, fíjense, esto es lo grave de todo esto. Hay personas que se creen cualquier cosa. O sea, hablando de todo lo que les digan, se lo creen. Si uno se lo susurra al oído. Porque normalmente así son los chismes. Los chismes no los decimos abiertamente. No vengo aquí, me paro en el púlpito, prendo el micrófono y les digo, ¿qué creen? Que vi a Alfredo, no sé, tomando. Eso no lo hacemos aquí. Sino vamos con una persona y le decimos así, oye, fíjate que como que me pareció ver. Creo que estaba hablando de ti. Cuidado, porque hay personas que no se quedan las cosas. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?
cuando hablemos mal de alguna persona, a no ser que tengamos pruebas, que tengamos la seguridad de lo que estamos hablando. Y entonces, sí, podría ser identificado, ¿verdad? Pablo hizo esto cuando estaba hablando en cuanto a Demas, porque él había abandonado y llamaba mal las cosas del mundo. Dice en 2 Timoteo 4:10, otra de las cartas pastorales, dice, desde el versículo 9 dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. A Pablo no le preocupaba decir eso de Demas, porque a él le constaba. Entonces, hermanos, ¿cómo debemos de ser? Que a nadie difamen. Que a nadie difamen. Que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Cuando leí esta parte, me acordé de un grupo que hicieron en el WhatsApp y no fui amable. Como que me vi peleonero. Y me sentí mal por eso. Porque no fui amable. No tuve mansedumbre. Dice que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre. Pedí disculpas, no se quedó así, pedí disculpas, pedí perdón, porque tenía que hacerlo. Pero dice ahí que seamos amables, porque dice en Romanos 12:3, Romanos 12:3 dice así, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Versículo 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, si yo actúo conforme a lo que me está diciendo Romanos 3, entonces yo debería ser amable, no peleonero, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Primero el otro y luego yo. Versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Aquí es como si estuviéramos viendo una fotografía que le fue tomada, ¿verdad?, a las personas que no son salvas. Es una fotografía. Hagan de cuenta que yo me tomé una fotografía hace 20 años. Apenas publiqué una en Facebook, hablando de Facebook, hace 20 años. Y publico otra de ahora. Bueno, este texto es así. Nos describe una imagen de lo que éramos antes de conocer al Señor. Insensatos. ¿Qué es ser insensato? Dice, toda sabiduría humana es vanidad. Efesios 5:8. Si quieren luego lo buscan. Rebeldes, o sea, desobedientes. Solamente por la fe podemos tener obediencia a Dios. Mientras no tengamos la fe en Dios, no podemos ser obedientes a Dios. Extraviados. Sus frutos, ¿cuáles son? Deseos, placeres, envidia, malicia. Pero solo Cristo es el camino.
para que no estemos extraviados. Juan 8:12 dice así: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esto es exactamente otra fotografía, ¿ya?, de lo que vemos en el mundo que está perdido, en las personas que no tienen a Cristo en su vida. Podemos ver estas cosas en nuestro lugar de trabajo, en la oficina, en nuestro barrio, en cualquier parte de la Ciudad de México podemos ver estas cosas. En un hogar en donde las personas no son salvas, podemos ver que hay insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, en donde hay malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndose unos a otros. En algún negocio, en la oficina de la fábrica, en mi taller. Y todas esas cosas que no son de Dios las podemos apreciar en el mundo en general. ¿Pero qué creen? Desafortunadamente, son cosas que podemos apreciar también en las iglesias, aún en la nuestra. En nuestras iglesias podemos tener envidia, odio, y aún así podemos decir que amo al otro. Y sin embargo los chismes corren como una gasolina prendida. ¿Se han puesto un fósforo en la gasolina? ¿Cómo se va? En la pólvora. Así son los chismes. La gente se divide en pequeños grupos para comentar en cuanto a los demás. Eso no pasa aquí. Aquí no hacemos pequeños grupos, ¿ah? Hermanos, esta clase de gente, de veras, que son una carga. ¿Se acuerdan que la última vez que prediqué aquí hablaba sobre la madera que picaba y sangraba? Y de eso habla esto. Estos hermanos son una carga, son una desgracia para la causa de Cristo. Los chismes, los chismosos. Y no debe de ser, porque este es un ejemplo de la persona que no es salva. No debería haber eso en nuestra iglesia. Pero sin embargo se da. Versículo 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Antes estábamos perdidos, de eso hablábamos en la mañana también, en la cena del Señor. ¿Pero qué creen? Cristo murió por nosotros. Él pagó el castigo de nuestros pecados, que cada domingo lo compartimos. Ahora Dios está preparado para extender su misericordia hacia nosotros. Y es por su misericordia que hemos sido perdonados y comprados por su sangre preciosa. Por nada más. No importa quién seas. Yo no conozco realmente la vida de todos. No sé de dónde vienes. No sé qué hayas hecho. Pero si Él no te ha salvado, Él te puede salvar. Porque Cristo ya pagó por tus pecados. Cristo pagó por mis pecados. ¿En dónde? En esa cruz, en donde Él murió. Pero también nos dio vida y te puede dar esa vida, porque Él resucitó al tercer día, venció la muerte. Y ahora Él nos entrega su misericordia, por la cual estamos aquí. Su bondad, su gracia, y podamos presentarnos completos delante de Él.
En el inciso B nos habla algo, dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esta palabra de lavamiento la está sacando Pablo del Antiguo Testamento. Bueno, el hebreo antiguo era común que no tenía agua, ¿verdad? Pero también no tenía ninguna inclinación por asearse, por lavarse, tener limpieza física o para refrescarse. Pero en la Biblia el lavamiento es principal, se habla principalmente para hacer actos de purificación, rituales, purificación de contaminación ceremonial por contacto con un muerto, con personas o cosas inmundas o cosas no permitidas. Eso está en Éxodo 30, luego lo buscan en Levítico 16. Dice, aquí tengo un dato, de acuerdo con Josefo, los esenios practicaban el lavamiento diariamente también por razones ceremoniales. Y nos está describiendo el lavacro que había en el tabernáculo y luego en el templo. Entonces, yo creo que esta figura la está transportando a lo que Jesús dijo a Nicodemo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 1 al 6, dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Es decir, el agua representa la palabra de Dios. Esta palabra puede limpiarnos, esta palabra puede lavarnos, limpiarnos, purificarnos, porque tiene poder. Es el único libro que transforma vidas. Ahí sí hay poder santificador. Tiene poder para limpiar a todos. A todos. Pero a veces, desgraciadamente, ponemos nuestra mira en otras cosas. A veces he escuchado en algunas oraciones que cuando tomamos los símbolos nos da fuerza o nos va a limpiar. No es así. Estos símbolos que tenemos aquí al frente, el pan y el vino, no nos van a limpiar, no nos van a dar más fuerza. Solamente nos da fuerza, nos va a limpiar, nos va a purificar la palabra del Señor, lo que está escrito en esta Biblia, porque es su palabra. Ese es el agua de vida. El Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios, nacido de agua y del Espíritu. Así es como nace uno de nuevo. Si tú no has hecho esto, solamente vienes a sentarte y a escuchar la palabra, o lo poco que puedes retener. Pero si tú no has permitido que Dios entre en tu vida, no vas a dejar que el Espíritu Santo obre en ti. Tienes que nacer de nuevo. ¿Ya has escuchado la palabra muchas veces quizás? Has escuchado muchas predicaciones, pero te falta nacer del Espíritu Santo. Él es quien nos regenera, solamente Él, nadie más. Versículo 6. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo,
nuestro Salvador. Dios siempre tiene abundancia. Dios actúa abundantemente por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Ahora, cuando hablamos de la abundancia, quizás estamos chocando con estas iglesias que hablan de la, ¿cómo se dice? De la prosperidad. Y no estamos peleados con la prosperidad realmente. Pero ese no es el centro de nuestra vida. Pero efectivamente, cuando le pedimos a Dios, cuando ha habido necesidad, Dios ha dado abundantemente. Nos decía Roberto sobre esto. ¿Quién creen que lo dio? El Señor. El Señor ha dado abundantemente. Ahora, muchos no conocieron la iglesia hace muchos años. No conocieron este local. Natán casi se podía pegar en el techo. Estaba así muy chaparrito. Pero Dios obra de esa manera. Oramos, Dios proveyó y proveyó en algunas ocasiones, no abundantemente como quisiéramos a los ojos de nosotros, pero proveyó la cantidad exacta, lo que se requería. Pero a veces no lo creemos. Sí, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Así es también. Actúa también de esa manera. Pero siempre y cuando esté en la voluntad de Él hacerlo. Porque si no está en la voluntad de Él, no va a proveer. Siempre tiene que ser bajo su voluntad. Versículo 7. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esto no hay que abundar tanto. ¿Cuál es nuestra esperanza en Cristo? ¿Usted le anhela? ¿O tú le anhelas? Normalmente no hablo de usted, pero ¿tú le anhelas? Amén. Cuando venimos nuevamente, ¿por qué repito mucho la cena del Señor? Porque cuando venimos a la cena del Señor, no solamente venimos a adorarle, no solamente venimos a cantarle, no solamente venimos a descargar quizás el peso que traemos de la semana, nuestra culpa quizás también. No solamente venimos a eso, venimos a recordar porque tenemos la esperanza de que un día va a venir por nosotros o de que un día vamos a estar con Él, vamos a estar delante de Él. Y como creyentes debemos tener ese anhelo, esperarlo. Pero solamente si eres creyente, o sea, si has sido salvo. Versículo 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ok, como creyentes hay un hecho que no puede ser, digamos, evadido. Cuando somos salvos por la gracia de Dios, ¿verdad? No tenemos ninguna excusa para hacer buenas obras, ¿o sí? Dice que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, ¿qué es? Pecado. La realidad es que tenemos que hacerlas. O sea, tenemos que hacer buenas obras. Y debemos de procurar hacerlas. O sea, no solamente sabemos que tenemos que hacerlas, debemos de procurarlas, hacer buenas obras. Pablo por eso escribe que estas cosas Tito insista con firmeza. Insiste con firmeza. O sea, una y otra vez, una y otra vez. Después que hayamos sido salvos, Dios va a hablar con nosotros en cuanto a las buenas obras. Si no has sido salvo, créeme que Dios ni te va a escuchar.
Si tú estás escuchando este mensaje hoy y no has aceptado aún al Señor Jesucristo como tu Salvador, a ninguna otra cosa, a ningún otro santo, a nadie. Si no es tu Salvador personal, si no te has arrepentido de tus pecados y le has pedido que Él entre en tu vida, que Él sea el Señor de tu vida, que Él gobierne tu vida, déjame decirte que Dios no está interesado en lo que hagas. Así sea muy bueno a los ojos de los hombres. A Él no le importa. Y como te repito, Él ni siquiera te va a escuchar. Dice en Isaías 64, versículos 6, pero vamos a leer desde el 5. Si lo pueden buscar. Dice así: saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces, si yo no soy salvo, ¿qué son mis obras para Dios? Trapos de inmundicia. Dios no quiere eso. Pero lo que quiere es salvarte. Eso sí quiere el Señor. Y si tú vienes a Él tal cual eres, de donde hayas venido, sin importar tu pasado, sin importar lo que hayas hecho, Él te puede salvar. Cristo ya lo hizo por nosotros, en esa cruz, como les había dicho. Al aceptar nuestra culpa. Al aceptar nuestra culpa y pagar el precio justo delante de Dios, por el cual nosotros tenemos que pagar, que es la muerte eterna. Sin embargo, Él no nos pide nada más que ser obedientes a Él. ¿Y qué podemos hacer antes de eso? Nada. Pero cuando somos hechos salvos, hemos sido declarados sus hijos. Y Dios nos lo quiere hacer saber. Y entonces ya cuando seamos sus hijos y como creyentes, entonces sí podemos hablar de buenas obras con Dios. ¿Cuáles son las buenas obras? Esparcir su palabra, ¿verdad? Predicar el evangelio a otros que están perdidos también. Y esa es la razón por la que una y otra vez estamos repitiendo, y que Pablo repite, que hagamos buenas obras. Debemos de tener cuidado en hacer buenas obras y meditar y analizar y desear hacer buenas obras. Versículo 9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Ok. ¿Cuántos han venido al estudio de apologética? ¿Qué es la apologética? A ver, los que están en el curso, ¿qué es la apologética? ¿Ya los reprobaste a todos? Bueno, es la defensa de nuestra fe. Pero la defensa de nuestra fe no es con argumentos o debates. Sí estamos aprendiendo a hacer eso, pero ¿con qué propósito? ¿Verdad? Ok. No siempre da resultado hacer esas cuestiones de debatir, porque quizás podemos derrotar eventualmente a la otra persona. Yo te gané. O sea, yo tengo más fundamentos que tú. Pero quizás no lo llevamos a los pies de Cristo. Sí le ganamos, refutamos, y con bases. Pero a lo mejor no lo llevamos a los pies de Cristo. Debemos de tener cuidado cómo defender nuestra fe.
Pero evita las cuestiones y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Y esta es la razón por la que predicamos la palabra de Dios en este lugar. Aquí en este lugar nosotros no desarrollamos ciertas cosas que son sensacionales, ¿verdad? Por eso dice aquí, genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Tampoco debemos de discutir como cristianos con otros cristianos acerca de qué hacemos y qué no hacemos. Acerca de, como en otros lugares en donde se habla de liberaciones, de exorcismos y de esas cuestiones sensacionalistas. Solamente debemos de predicar a Jesucristo. No debemos meternos en esas cosas. Preferimos hablar más en cuanto al Espíritu Santo que puede morar dentro de nosotros y que habita en nosotros. Si el Espíritu Santo mora en ti, el demonio no te va a poseer. ¿Por qué? ¿Qué dice en 1 de Juan 4, 1 al 4? Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. Porque mayor es el que está en nosotros o en vosotros que el que está en el mundo. Y eso es todo lo que necesitamos, ¿verdad? Saber que el Espíritu Santo mora en mí. Debemos de escudriñar las Escrituras, porque ¿de qué manera podemos tener una sana doctrina? Porque el no estudiar bien las Escrituras es lo que hace que nos apartemos fácilmente. A veces nos comentan, no, es que acá hacemos esto. Bueno, ¿qué dice la Escritura? Versículo 10 y 11. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Tenemos que poner empeño en hacer buenas obras. Pablo nos dice que no desperdiciemos mucho tiempo con estas personas, que siempre tendrán algo que decir. Y así es. Aquí lo hemos vivido. Discutir con ese tipo de personas es perder el tiempo. Hemos invertido tanto tiempo en ciertas gentes y siempre tienen una excusa nueva o siempre tienen un argumento nuevo y nunca va a acabar. Una pelea lleva a otra pelea, una discusión lleva a otra discusión. Pero dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. No debemos de comprometernos con esas peleas, ¿verdad? Porque entonces no vamos a tener horas libres. Ese tiempo que estamos ocupando para esa persona es un tiempo muy valioso que podríamos estar ocupando para predicar a alguien o aconsejar a alguien que de veras nos va a escuchar y que va a obedecer. Además, hay tentación. No hay temperamento dócil que no pueda ser tentado a ser provocado. Evita. Y cuando Pablo dice, después de una y otra amonestación, es porque ya se intentó traerlo de nuevo al redil, al camino. O sea, no dice que a la primera lo deseches. Dice una y otra vez, y otra y otra. Y a veces hemos ocupado hasta 2 años. Y dice, deséchalo. Versículos 12 y 14. Cuando envíe a ti, Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos,
Encamínales con solicitud, de modo que nada les falte, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Tenemos que poner empeño en las buenas obras, ¿verdad? Para que no sean sin fruto. Pareciera que es fácil, pero es necesario aprender y saber cuáles son las buenas obras y cómo hacerlas. Para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Es decir, que las buenas obras deben ser hechas con bondad y espontáneas, no obligadas. Como cuando nos invitan a predicar con Sergio. Esa es una muy buena obra, pero debe ser espontáneo. No debe ser obligado, debe hacerlo con bondad. Pero tampoco nos colguemos de ahí. Es que no me nace, no me es espontáneo. Y no podemos decir eso, ¿por qué? Porque anteriormente ya vimos que debemos desear hacer estas buenas obras, que debemos de pensar en hacer estas buenas obras, y que como creyente en Cristo, como hijo de Dios, debemos de pensar hacer buenas obras. Entonces, debería de salirnos espontáneamente hacer buenas obras. Versículo 15, finalizando. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Y me gusta cómo se despide Pablo aquí. Está bien padre. Está muy bonito. Dice, saluda a los que nos aman en la fe. No dice que saludes a todos los cretenses. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Y lo mismo les digo. La gracia sea con todos ustedes, con todos nosotros. Y debemos de buscar hacer las buenas obras porque ya hemos sido justificados por la gracia. No antes. No podemos hacer nada. Todo lo que hagamos son trapos de inmundicia si no tenemos a Dios en nuestra vida. Puedes dar diezmo si quieres, puedes dar ofrenda si quieres, pero es un trapo de inmundicia. Dios no quiere eso, Dios quiere tu corazón, Dios quiere que la adores en espíritu y en verdad. Dios quiere que entregues tu vida. Y si no lo has hecho, entrega tu vida. Porque no tenemos la vida comprada tampoco, no sabemos cuándo voy a morir. Quizás al salir de aquí me atropellen. Quizás cuando vaya a mi cama me dé un infarto. O estando ahí sentado o aquí parado me puede dar un infarto y muero. No sabemos cuándo el Señor nos va a reclamar. Pero si eres un creyente, si eres hijo de Dios, vives en una iglesia en donde hay una organización, en donde hay pastores, hay ancianos. Convives en una iglesia en donde se estudia la sana doctrina. Hay cursos, hay libros, hay una librería extensa con mucho material para que tengas una sana doctrina, para que no andes siguiendo corrientes que no debes de seguir. Pastores de enseñanza, clases de apologética. Y todo eso hace que debamos tener una iglesia que busque hacer buenas obras. Y ahí se completa todo. Hermanos, hoy vamos a comer. Sigo pensando en eso. Pero esta comida son buenas obras también. Vamos a practicar la comunión. Nos vamos a sentar juntos en las mesas. Por favor, no hagan grupos. Y menos murmuren. Si hay alguien a quien no le ha hablado en mucho tiempo, hágalo.
O si hay alguien a quien no le ha hablado porque quizás la otra persona es tímida, háblele. Hacer buenas obras. De eso se trata. Si alguien no ha venido a la iglesia, háblele. Hacer buenas obras. Señor, yo te pido perdón. Porque he fallado, Señor, en muchas de las cosas que tú me hablaste hoy. Es un golpe duro, Señor. Pero tú así tratas a tus hijos. Enséñame, Señor, a hacer buenas obras. Enséñanos, Señor, como iglesia a hacer buenas obras. Que no tengamos un concepto más alto de la otra persona, Señor, de nuestro hermano. Que nos pongamos después que él. Si me dan una bofetada, Señor, pongo a la otra mejilla. Yo sé que lo estoy diciendo, Padre, y puede suceder. Pero tenemos la esperanza en ti, confiamos en que tú nos darás, Señor, la fuerza, el poder de cambiar nuestras vidas a través de tu palabra, porque es el agua de vida. Y no hay otra cosa, Señor, más que tu palabra. Gracias por mis hermanos. Gracias por que me toleran, Señor. Gracias porque buscamos hacer buenas obras. Señor, que tu Espíritu Santo siga trabajando en nuestras vidas, como lo has hecho hasta hoy. Y Padre, te ruego, yo sé que hay personas aquí que no han entregado su vida. Y no soy yo no convenzo. Es tu Espíritu Santo el que convence. Tócales, redargúyeles. Y si en algo los he ofendido, Padre, que me lo hagan saber. Señor Jesús, toma nuestras vidas. Que tu gracia sea con nosotros. Gracias por todo. En Cristo Jesús. Amén.